La caja fuerte estaba abierta de par en par, bostezando con una vaciedad que me heló la sangre, pero fue la sonrisa condescendiente de mi nuera lo que realmente me detuvo el corazón. Soy Adelaida. Tengo 72 años y pasé 4 décadas respirando polvo de especias y cargando costales en el mercado central para juntar lo que ellos se llevaron en 5 minutos. Creen que por tener el pelo blanco y caminar despacio, mi mente se ha vuelto de agua, pero olvidaron que antes de ser abuela, fui la patrona que levantó un imperio de la nada. El calor de la tarde en Veracruz se sentía más pesado que de costumbre. Una humedad pegajosa que hacía que la ropa se adhiriera al cuerpo como una segunda piel molesta. El ventilador de techo giraba perezosamente sobre nosotros, cortando el aire denso con un zumbido rítmico que parecía contar los segundos de silencio en la sala. Estaba parada frente a la pequeña caja de seguridad empotrada en el armario, esa que había instalado hace 20 años cuando los robos en el barrio se pusieron feos. Dentro, hasta esa mañana, descansaban los ahorros de toda mi vida. Fajos de billetes ordenados meticulosamente, el fruto de vender canela, chiles secos, pimienta y semillas durante 40 años en mi local, el grano de oro. Ahora no había nada, solo el fieltro gris del fondo acumulando polvo. Giré lentamente sobre mis talones, sintiendo cómo mis rodillas crujían. Ese sonido familiar que me recordaba el paso del tiempo. Detrás de mí estaban ellos. Julián, mi único hijo, miraba sus zapatos con esa cobardía que siempre me dolió más que cualquier insulto. Y a su lado, Vanessa, mi nuera, con los brazos cruzados sobre el pecho y esa expresión de suficiencia que ponía cada vez que intentaba explicarme cómo funcionaba el mundo moderno, como si yo fuera una niña que no sabe atarse los cordones. «¿Dónde está?», pregunté. Mi voz salió baja, ronca, pero firme. No iba a darles el gusto de verme temblar. Vanessa suspiró, un sonido largo y exagerado, como quien tiene que explicarle la tabla del 1 a un estudiante lento. Se alzó las gafas de sol sobre la cabeza y dio un paso hacia mí, invadiendo mi espacio personal con su perfume dulzón que siempre me mareaba. «Ay, suegra, por favor, no empiece con sus dramas de telenovela», dijo, moviendo la mano como espantando una mosca. «No se ha perdido nada. Simplemente lo reubicamos». «¿Reubicaron?», repetí, sintiendo cómo la palabra me sabía a ceniza. «Es mi dinero, el dinero de mi retiro, el dinero para mis medicinas y para que no tengan que cargar conmigo si me enfermo». «Exacto, es dinero estancado», interrumpió ella hablando rápido. «Julián y yo lo hablamos. El negocio de importación de ropa que queremos poner necesita liquidez ya. Los bancos piden muchos papeles, tardan mucho. Usted tenía eso ahí, pudriéndose, sin hacer nada». Miré a Julián, mi hijo, el niño que cargué en la espalda mientras pesaba kilos de frijol, el hombre al que le pagué la universidad con billetes que olían a comino y esfuerzo. «Julián», lo llamé. Él levantó la vista por un segundo, con los ojos llenos de culpa, pero Vanessa le puso una mano en el hombro, un gesto que parecía de apoyo, pero que yo sabía que era de control. Él volvió a bajar la cabeza. «Mamá, es una oportunidad única», murmuró él, casi inaudible. «Te lo vamos a devolver, con intereses». «¿Sin preguntarme?», insistí, sintiendo un dolor agudo en el pecho, justo debajo del esternón. Me llevé la mano al corazón instintivamente. Si le preguntábamos iba a decir que no, suegra. «Usted es muy antigua para los negocios, le tiene miedo al éxito», dijo Vanessa, con una risita nerviosa pero cruel. «Además, seamos realistas, doña Adelaida. Usted tiene 72 años. ¿Para qué quiere tanto dinero guardado? Ni que fuera a viajar a Europa». Fue entonces cuando lo dijo. La frase que se clavó en mi memoria como un cuchillo oxidado. Vanessa se acercó un poco más, bajó el tono de voz a un susurro cómplice y soltó. «Los usamos para el negocio, suegra. Usted ya no los iba a usar de todas formas. A su edad, lo único que necesita es una cama y comida, y eso nosotros se lo damos. Ese dinero estaba muerto ahí. Nosotros le dimos vida». Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. No era solo el robo, era la anulación total de mi existencia. Para ella, yo ya no era una persona con deseos, planes o futuro. Era un mueble viejo esperando ser sacado a la basura. Usted ya no los iba a usar.
como si mi vida hubiera terminado el día que cerré la tienda, como si no tuviera derecho a soñar, o simplemente a tener la seguridad de mi propio esfuerzo. Me apoyé en el marco de la puerta para no caer. Mis ojos se posaron en la mesita del rincón, donde reposaba mi vieja libreta de contabilidad, esa de tapas de cuero gastadas, donde anoté cada peso que entró y salió de mi vida desde 1980. Ellos veían a una vieja tacaña. No veían las madrugadas a las 4 de la mañana recibiendo camiones en la central de abastos. No veían las manos agrietadas por el frío de las cámaras frigoríficas. No veían las veces que comía arroz solo para que Julián pudiera tener libros nuevos. «Es mucho dinero, Vanessa», dije tratando de controlar la respiración. «Son casi 2 millones de pesos. No es algo que se toma prestado sin firmar un papel. Ya está hecho, Adelaida», cortó ella, perdiendo la paciencia y tuteándome por primera vez con descaro. «Ya hicimos los depósitos a los proveedores esta mañana. El dinero ya está circulando. Alégrese, es socia de un emprendimiento moderno, no de esa tienda de olores rancios que tenía». La indignación me subió por la garganta como bilis caliente. Quise gritar, quise abalanzarme sobre ella y arrancarle esa sonrisa de superioridad. Quise sacudir a Julián hasta que recordara quién era su madre. Pero entonces, algo en mi cerebro hizo clic. Un recuerdo nítido, preciso y frío. Respiré hondo, llenando mis pulmones con el aire húmedo de la casa. Me solté del marco de la puerta y me enderecé. Alicé las arrugas de mi falda floreada con dignidad. «¿Hicieron los depósitos esta mañana?», pregunté, con una calma que pareció sorprenderlos. «Sí, a primera hora», respondió Julián, aliviado de que no estuviera gritando. «Todo legal, mamá, a través de las cuentas de la empresa nueva». «Ya veo», dije. Caminé despacio hacia mi sillón favorito, ese que tenía el cojín bordado que me hizo mi madre, y me senté. Vanessa relajó los hombros, victoriosa. Creyó que había ganado. Creyó que mi silencio era resignación, la típica sumisión de la vieja que depende de la familia. «Bueno, pues si ya está hecho, dije, forzando una sonrisa triste. «Tienen razón. Quizás yo ya no entiendo cómo funcionan estas cosas. Solo espero que les vaya bien». «Así me gusta, suegra», dijo Vanessa aplaudiendo suavemente. «Sensata. Verá que en un año le duplicamos eso. Ahora, si nos disculpa, tenemos que ir a celebrar el cierre del trato con unos socios». Salieron de la habitación como si nada hubiera pasado, como si no acabaran de despojarme de mi seguridad y mi dignidad. Escuché el motor del coche arrancar y alejarse por la calle empedrada. Me quedé sola en el silencio de la casa. La luz de la tarde entraba dorada por la ventana, iluminando las partículas de polvo que danzaban en el aire. Miré mis manos. Esas manos llenas de manchas de la edad y venas marcadas. Manos que sabían trabajar, manos que sabían contar. Lo que mi querida nuera y mi ingenuo hijo no sabían, lo que su arrogancia les impidió investigar, era el origen reciente de esos billetes. Ellos pensaban que ese dinero llevaba años acumulándose bajo un colchón o en esa caja fuerte, billete sobre billete, viejo y olvidado. Pero se equivocaban. Me levanté con un esfuerzo que ya no sentía tanto, impulsada por una energía nueva, fría y calculadora. Fui a la cocina y me serví un vaso de agua. Mientras bebía, miré el calendario colgado en la pared. Marcaba la fecha de ayer con un círculo rojo. Ayer, solo ayer, había ido al banco, no a cualquier ventanilla, sino a la oficina del gerente, el señor Ramírez, un hombre que conocía desde que él era cajero y yo una de las comerciantes más respetadas del mercado. Había retirado la totalidad de mis fondos de inversión. ¿La razón? Iba a comprar el local contiguo al mío, una propiedad que había estado en litigio por años y que por fin se liberaba. El vendedor, un hombre desconfiado de los bancos y la tecnología, exigía el pago en efectivo para firmar las escrituras ante el notario mañana. Debido a la cantidad y al riesgo de mover tanto efectivo por la ciudad, el señor Ramírez había insistido en activar el protocolo de seguridad para transacciones de alto riesgo. Doña Adelaida, me había dicho con su voz grave, por su seguridad, estos fajos no son normales. Están precintados por la bóveda central y los números de serie de cada billete de 1,000 pesos han sido escaneados y registrados en un acta vinculada a su retiro. Si alguien le roba en el camino,
Si estos billetes aparecen en cualquier otro banco o comercio que los deposite, saltará una alerta inmediata. Es como si tuvieran GPS. Yo había asentido, agradecida por la precaución, y guardé el dinero en la caja fuerte de casa solo por una noche, esperando la cita con el notario. Vanessa dijo: «Hicimos los depósitos a los proveedores esta mañana». Sonreí. No fue una sonrisa de abuela dulce. Fue la sonrisa que ponía cuando negociaba el precio de la tonelada de chiles habaneros y sabía que el vendedor estaba desesperado. Si ellos hubieran usado el dinero para comprar cosas en la calle, gastando de a poco, quizás, solo quizás, habrían tardado meses en ser rastreados. Pero la avaricia y la estupidez son malas consejeras. Habían tomado mi dinero marcado, registrado y protegido por protocolos federales de lavado de dinero y fraude, y lo habían ingresado directamente en el sistema bancario a través de cuentas comerciales. Para el banco, eso no se vería como un préstamo familiar. Se vería como un robo agravado a una persona de la tercera edad, o peor, como una operación sospechosa, donde fondos retirados por una titular aparecían horas después en cuentas de terceros sin justificación legal. Miré el teléfono fijo sobre la mesita. Podía llamar a Julián, podía advertirles. Podía decirles que corrieran al banco a intentar deshacer la operación antes de que el sistema central procesara los números de serie al final del día. Usted ya no los iba a usar de todas formas. La frase resonó de nuevo. Sentí el desprecio, la facilidad con la que me descartaron. No los iba a llamar. Ellos habían tomado una decisión adulta y los adultos enfrentan consecuencias. Durante años soporté que Vanessa me mirara por encima del hombro, criticando mi ropa, mi comida, mi forma de hablar. Soporté que me tratara como a una sirvienta en mi propia casa. Pero robarme el fruto de mi vida y decirme en la cara que lo hacían porque yo ya estaba de salida, eso rompía cualquier lazo de sangre o lealtad. Me senté frente a mi vieja libreta de contabilidad. Abrí una página nueva. Con mi pluma fuente, esa que me regaló mi esposo antes de morir, escribí la fecha de hoy. Cargo, dignidad y ahorros de una vida. Debe, Vanessa y Julián. Haber, lección de vida. El sonido del teléfono rompió el silencio de la tarde. No era mi celular, era el teléfono de la casa. Lo dejé sonar 1, 2, 3 veces. Sabía quién era. El señor Ramírez debía haber recibido ya la alerta de que los billetes registrados bajo mi protocolo de seguridad habían aparecido en una transacción ajena. Levanté el auricular con calma. «¿Bueno? ¿Doña Adelaida?» «Soy Ramírez, del banco». Su voz sonaba agitada, preocupada. «Señora, necesito que mantenga la calma. El sistema de seguridad ha detectado una irregularidad grave con los fondos que retiró ayer. Los billetes han sido reportados en un depósito mercantil sospechoso. Estamos bloqueando las cuentas receptoras y notificando a la unidad de fraudes. ¿Usted autorizó alguna transferencia a una empresa llamada Moda Global VNOJ?» Hice una pausa teatral. Podía escuchar la respiración contenida del gerente al otro lado. Miré la foto de Julián cuando se graduó, colgada en la pared. Luego miré el espacio vacío en el armario donde estaba mi caja fuerte. «No, señor Ramírez», dije con voz clara y firme. «No conozco esa empresa. Y no he autorizado a nadie a tocar mi dinero». «¡Dios mío! Doña Adelaida, esto se clasifica automáticamente como robo y fraude bancario mayor. Por el monto, la fiscalía entra de oficio. Voy a tener que proceder». «Proceda, señor Ramírez, proceda». Colgué el teléfono suavemente. El sol comenzaba a bajar, tiñendo el cielo de naranja y violeta, colores típicos del atardecer costero. Me sentí extrañamente ligera, como si me hubiera quitado un peso enorme de encima. Ya no era la vieja inútil que no iba a usar su dinero. Ahora era la dueña del destino de quienes se creyeron más listos que yo. Me dirigí a la cocina para prepararme un café. Me gusta cargado, con 2 cucharadas de azúcar y una pizca de canela, como lo tomaba antes de abrir la tienda. Mientras el agua hervía, pensé en la cara que pondría Vanessa cuando intentara pasar su tarjeta de crédito para pagar la cena de celebración y la terminal la rechazara. La noche iba a ser larga, pero por primera vez en mucho tiempo yo no tenía prisa. El juego acababa de empezar y aunque ellos no lo sabían, ya estaban en jaque mate.
El café negro humeaba en la taza de peltre, soltando ese aroma amargo y reconfortante que siempre lograba centrarme. Mis manos, esas que Vanessa miraba con tanto asco por las manchas de la edad, no temblaban, ni un poco. Sostenía la taza con la firmeza de quien ha sostenido el volante de una camioneta de carga en carreteras llenas de baches bajo la lluvia torrencial. El señor Ramírez ya había colgado, pero su promesa de proceder seguía flotando en el aire caliente de la cocina como una sentencia divina. Caminé despacio por el pasillo. La casa estaba en silencio, ese silencio pesado que queda después de una tormenta o antes de un terremoto. Mis pasos resonaban sobre las baldosas frescas. No me sentía culpable. ¿Debería? Una madre siempre protege a sus hijos, dicen. Pero una madre también tiene la obligación de enseñarles que el fuego quema. Y Julián, mi Julián, acababa de meter la mano entera en la hoguera por complacer a una mujer que lo manejaba como a un títere de trapo. Entré a mi habitación. No era el cuarto de una anciana decrépita, aunque Vanessa se empeñara en decorarlo mentalmente con olor a naftalina. Era el santuario de una mujer que había vivido. Me acerqué al armario, no a la parte donde estaba la caja fuerte vacía, sino al fondo, detrás de los abrigos de invierno que en Veracruz casi nunca se usan. Allí, escondido en el forro de una vieja maleta de piel que perteneció a mi esposo, estaba mi verdadero archivo. Saqué una carpeta de acordeón, de esas de cartón rojo que ya no se venden. El elástico estaba vencido, pero los papeles dentro estaban impecables. Vanessa creía que mi poder residía únicamente en el dinero en efectivo que guardaba en la caja fuerte. Pobre ilusa. El dinero es papel. El verdadero poder en este país son los papeles firmados, los sellos oficiales y, sobre todo, los favores debidos. Me senté en el borde de la cama y extendí los documentos. Allí estaba la escritura de la casa, libre de gravamen desde 1995. Estaban los títulos de propiedad de los 2 locales en el mercado, el grano de oro y la semilla fértil, que rentaba a un sobrino lejano. Y lo más importante, estaba una tarjeta de presentación amarillenta, con un número de teléfono escrito a mano al reverso. Licenciado Trejo, Notaría Pública 14. Ernesto Trejo no era solo un notario. Era el hijo de doña Cata, una mujer a la que le fié mercancía durante 2 años cuando su marido enfermó y nadie más le daba crédito. Ernesto estudió leyes gracias a que su madre pudo mantener el puesto de comida con mis especias fiadas. Él me llamaba madrina, aunque no lo fuera de iglesia. Miré el reloj de pared. Eran las 6 de la tarde. Ernesto seguía en su despacho. Ese hombre trabajaba hasta que se le acababa el café o la tinta. Marqué el número en mi celular, ese aparato que Vanessa decía que yo solo usaba para ver chismes. ¿Notaría 14? Contestó una secretaria. Con el licenciado Trejo, por favor. Dígale que habla Adelaida, la del mercado. El licenciado está en una reunión, señora, no sé si... Dígale que es Adelaida. Él me va a tomar la llamada. Hubo un silencio breve, música de espera, y luego la voz grave y cálida de Ernesto. Madrina, qué milagro escucharla. ¿Todo bien con la compra del local de mañana? Ya tengo el borrador de la escritura. Ernesto, hijo, dije, manteniendo la voz serena, va a haber un cambio de planes. No voy a comprar el local mañana. ¿Cómo? ¿Se echaron para atrás los vendedores? Porque si es así, los demando por incumplimiento, tengo el precontrato. No, Ernesto. El dinero, hubo un problema con el dinero. Pero no te llamo para eso. Eso ya lo está manejando el banco y la fiscalía. Escuché el siseo de su respiración al otro lado. Ernesto era listo. Entendió la gravedad de inmediato al mencionar fiscalía. ¿Qué necesita, madrina? Su tono cambió. Se volvió profesional, afilado. Necesito blindar la casa. Y necesito revocar el poder notarial que le firmé a Julián hace 3 años para trámites administrativos. Quiero que prepares un documento donde especifico que, bajo ninguna circunstancia, mi hijo o su esposa tienen derecho sobre mi vivienda ni mis locales mientras yo respire. Y quiero dejar estipulado un usufructo vitalicio a mi favor blindado contra embargos de terceros. Madrina, ¿Julián se metió en problemas? Julián se metió con la mujer equivocada y con el dinero equivocado, Ernesto. Y me temo que cuando el agua le llegue al cuello, va a querer usar mi casa como salvavidas. No lo voy a permitir. Entendido. Preparo los documentos ahora mismo.
¿Puede venir mañana a primera hora a firmar? Ahí estaré a las 8 en punto. Gracias, hijo. Colgué. Me sentí más fuerte. Mis recursos no eran solo billetes, eran décadas de lealtad construida, de reputación intachable. Vanessa tenía seguidores en redes sociales. Yo tenía aliados de carne y hueso que me debían la vida o el sustento. Me levanté y fui al espejo del tocador. Me miré fijamente. Las arrugas alrededor de mis ojos eran profundas. Sí, mi cabello era una nube blanca, pero mis ojos seguían siendo negros y duros como la pimienta gorda. Durante los últimos 5 años, desde que Julián se casó con Vanessa, me había ido haciendo pequeña. Me encogí para caber en sus vidas sin estorbar. Dejé de opinar sobre el negocio porque las cosas han cambiado, mamá. Dejé de cocinar mis guisos olorosos porque a Vanessa le da asco el olor a comino en las cortinas. Me convertí en una sombra en mi propia casa, pidiendo perdón por existir, agradeciendo las migajas de atención. ¡Qué estupidez! Recordé el día que negocié mi primer cargamento de canela de Ceilán. Tenía 35 años, era viuda reciente y estaba rodeada de 5 hombres que me miraban como si fuera un postre. Querían cobrarme el doble por el flete. Me paré sobre una caja de madera, los miré a los ojos uno por uno y les dije exactamente cuánto valía su carga, cuánto perdían por cada hora que el camión estaba parado y quiénes eran sus amantes en el puerto. Al final, me cobraron lo justo y hasta me ayudaron a descargar. Esa mujer seguía ahí. Solo estaba dormida, anestesiada por el amor ciego a un hijo que no supo valorar el sacrificio. Vanessa había dicho: «Usted ya no los iba a usar». Esa frase me ardía más que el robo. Era la deshumanización total. Para ella, la vejez era una sala de espera para la muerte. Un tiempo muerto donde no se produce, no se sueña, no se vive, solo se espera. Caminé hacia la cocina, abrí el refrigerador. Estaba lleno de las cosas light que Vanessa compraba. Yogures sin sabor, lechugas tristes, jamón de pavo que sabía a plástico. Pero en el fondo, en un tupper escondido, tenía mi recaudo. Pasta de achiote hecha por mí, ajo picado en aceite, chiles secos. La realidad interna de esta casa era muy diferente a la fachada que ellos mostraban. Ellos vivían de apariencias. El coche del año a crédito, la ropa de marca pagada a meses sin intereses, las cenas en restaurantes caros para subir la foto. Yo vivía de realidades. Mi dinero era mío, mi casa era mía, mi historia era mía. Ellos veían a una vieja dependiente. Yo veía a 2 parásitos que acababan de morder la mano que los alimentaba, sin saber que la mano tenía veneno. Decidí que no me iba a esconder. No me iba a encerrar en mi cuarto a llorar. Al contrario, saqué una olla grande. Iba a cocinar. Iba a preparar mole. El mole tarda horas, requiere paciencia, requiere moler, tostar, mezclar. El olor inundaría la casa. Vanessa odiaría llegar y que su ropa de diseño se impregnara de olor a chocolate, chile y especias. Perfecto. Mientras tostaba las almendras en el comal, empecé a trazar el plan en mi cabeza. No podía confrontarlos directamente con la verdad del banco todavía. El señor Ramírez había dicho que bloquearían las cuentas, pero eso podía tardar unas horas o reflejarse hasta mañana cuando intentaran hacer un movimiento grande. Si les decía ahora, el banco sabe que robaron, entrarían en pánico. Podrían huir, podrían intentar obligarme a firmar algo a la fuerza, podrían volverse violentos. La desesperación hace a la gente peligrosa, y Julián era débil, pero Vanessa era una gata acorralada cuando las cosas no le salían bien. No, la estrategia debía ser el silencio, dejar que ellos creyeran que habían ganado, dejar que se confiaran. La confianza es la madre de todos los errores. Escuché el sonido de las almendras crujiendo con el calor. El aroma tostado llenó la cocina. «Vas a ver, Vanessa», murmuré para mí misma mientras movía la cuchara de palo. «Vas a ver de qué es capaz esta vieja inútil». El plan tenía 3 fases. Primero, asegurar mis bienes restantes mañana con Ernesto. Segundo, mantener la fachada de sumisión esta noche para que no sospechen que la guillotina ya cayó. Tercero, estar en primera fila cuando el mundo se les venga encima. Pero necesitaba algo más. Necesitaba saber exactamente qué habían hecho con el dinero, además de pagar proveedores. Conocía a mi hijo. Julián no podía tener 2 millones de pesos en las manos sin comprarse algún juguete.
Fui a la sala y busqué en el cajón donde dejaban la correspondencia. Nada interesante. Pero entonces vi la tablet de Vanessa sobre el sofá. Se le había olvidado en la prisa por irse a celebrar. Me senté y la tomé. Vanessa siempre se burlaba de que yo no sabía usar la tecnología. «Ay, suegra, deje eso que lo va a desconfigurar». Lo que no sabía es que yo tomé un curso de computación en el centro comunitario hace 2 años. No para navegar, sino para llevar mi contabilidad digital. Sabía lo básico. Y sabía algo más importante: la contraseña de Vanessa. La había visto teclearla 1000 veces. Era tan predecible. Vanexito 888. Deslicé el dedo, tecleé la clave. La pantalla se desbloqueó. Mi corazón latió un poco más rápido. No por miedo, sino por la adrenalina de la casa. Fui a su correo electrónico. Estaba abierto. Busqué en la bandeja de entrada. Confirmación de pedido. Reserva confirmada. Abrí el último correo recibido hace 2 horas. De Agencia de Viajes El Mundo. Asunto: confirmación de crucero por el Mediterráneo. Suite presidencial. Pasajeros: Vanessa Ortiz y Julián Méndez. Fecha de salida: en 3 semanas. Estado: pagado. Sentí una risa seca subir por mi garganta. Usted ya no los iba a usar, ni que fuera a viajar a Europa. Las palabras de Vanessa resonaron. ¡Qué ironía! Me robaron con la excusa de un negocio urgente de importación, de proveedores esperando, y lo primero que hicieron fue pagar unas vacaciones de lujo con mi sudor, con el dinero que gané cargando bultos hasta que la espalda me gritaba. Seguí buscando. Había otro correo. De Automotriz Veracruzana. Asunto: apartado de camioneta CUV de lujo. Monto del anticipo: 200,000 Passport MXN. Ahí estaba la liquidez para el negocio. Ropa, decían. Proveedores, decían. Eran unos vulgares ladrones gastando el botín antes de que se enfriara. Cerré el correo y dejé la tablet exactamente donde estaba. Mis manos apretaron el borde del sofá con fuerza. La indignación inicial se estaba transformando en algo más frío, más duro. Ya no era solo decepción, era asco. Me robaron el futuro para pagar sus caprichos del presente. Me condenaron a la precariedad para ellos brindar con champán en un barco. Volví a la cocina. El mole necesitaba atención. Agregué el chocolate, viendo cómo se derretía en la salsa espesa y oscura. Era como mi ira, densa, oscura, hirviendo a fuego lento. De repente, escuché el ruido del portón eléctrico. Ya estaban aquí. Regresaban de su celebración. Me alicé el delantal. Me pasé la mano por el cabello. Respiré hondo. Tenía que ser la mejor actriz del mundo. Tenía que ser la Adelaida sumisa, la viejita que acepta su destino. La puerta de la cocina se abrió de golpe. Entraron riendo, con el aliento oliendo a vino y esa euforia falsa que da el dinero fácil. Vanessa traía varias bolsas de tiendas departamentales. Julián venía detrás, cargando más paquetes. ¡Uf! ¡Qué olor tan fuerte!, se quejó Vanessa nada más entrar, arrugando la nariz. «Suegra, ¿qué está cocinando a estas horas? Apesta a mercado». Me giré lentamente, con la cuchara de palo en la mano, goteando salsa oscura. «Es mole, Vanessa», dije con voz suave, bajando la mirada. Pensé que querrían cenar algo rico para celebrar su nuevo negocio. Quería ser útil. Julián se detuvo, un poco avergonzado. «Gracias, mamá. Huele bien». Vanessa soltó una risita y dejó las bolsas sobre la mesa limpia. «Ay, suegra, qué tierna. Pero venimos llenísimos. Comimos en el restaurante del puerto, ese de mariscos finos. Usted no entendería el menú. Pero bueno, si ya lo hizo, guárdelo. Quizás mañana el servicio se lo coma». Miré las bolsas, marcas caras, zapatos, perfumes, cosas compradas con mis ahorros marcados. Con cada transacción, estaban dejando un rastro fosforescente para el banco. Eran como niños caminando en lodo con zapatos blancos. «Está bien, hija», dije, apagando la estufa. «Solo quería festejar con ustedes. Me alegra que el negocio vaya tan bien tan rápido». «Va excelente, mamá», dijo Julián, evitando mirarme a los ojos. «Ya verás. En unos meses te devolvemos todo y más». «Claro que sí», añadió Vanessa, acercándose a mí y dándome unas palmaditas condescendientes en el hombro. «Y no se preocupe por el dinero. Nosotros sabemos administrarlo mejor. Usted descanse,
Vea sus novelas, déjenos a los jóvenes mover el mundo. Sentí su tacto frío. Me costó no apartarme. Tienen razón, dije, levantando la vista y mirándola a los ojos con una intensidad que la hizo parpadear por un segundo. Los jóvenes mueven el mundo, pero a veces, Vanessa, el mundo da vueltas muy rápido y uno se marea. Ella frunció el ceño, como si hubiera detectado una amenaza velada, pero enseguida lo descartó. Soy solo una vieja. ¿Qué amenaza puedo ser? Bueno, nos vamos a dormir. Mañana tenemos un día ocupado gestionando la empresa, dijo ella, haciendo comillas con los dedos y guiñándole un ojo a Julián. Los vi salir de la cocina, subiendo las escaleras hacia su habitación, cargados con sus compras y su arrogancia. Me quedé sola de nuevo con mi mole burbujeante. Apagué la luz de la cocina, pero me quedé allí, en la penumbra, escuchando sus pasos en el piso de arriba, escuchando cómo se reían. No sabían que mañana, cuando intentaran usar esas tarjetas o mover un solo centavo más, las luces rojas se encenderían en todas las pantallas del sistema bancario nacional. No sabían que el notario de la familia estaba redactando su expulsión de mi patrimonio. Me serví un poco de mole en un plato pequeño y lo probé. Estaba perfecto, picante, dulce, complejo. Buen provecho, Adelaida, me dije a mí misma en la oscuridad. La noche apenas comenzaba, y yo tenía que preparar mi ropa para salir temprano. Mañana no me pondría el vestido de abuelita. Mañana me pondría mi traje sastre negro, ese que usaba para las asambleas del gremio de comerciantes. Porque mañana no iba a comprar un local. Mañana iba a recuperar mi vida. La sonrisa de Vanessa seguía grabada en mi mente, pero ya no me dolía. Ahora, esa sonrisa era el combustible de mi paciencia. Que duerman bien esta noche. Será la última noche que duerman tranquilos. Me levanté a las 4:30 de la mañana, como si un reloj interno hecho de engranajes antiguos me hubiera sacudido el hombro. Mi cuerpo recordaba esa hora mejor que mi mente. Era el momento en que los camiones de carga llegaban al mercado de Veracruz, cuando el aire todavía estaba fresco y olía a mar y a tierra mojada. Por un segundo, olvidé el robo, olvidé la traición. Pero al girar la cabeza y ver la puerta del armario entreabierta, la realidad me cayó encima como un saco de frijol de 50 kilos. No me permití ni un segundo de lástima. Hoy no era día para llorar. Era día para blindar lo que quedaba de mi imperio. Me bañé con agua fría para despertar los nervios. Abrí el ropero y saqué el traje sastre negro que no usaba desde el funeral de mi esposo. La tela olía un poco a encierro y a flores secas de lavanda, pero al ponérmelo, sentí cómo mi postura cambiaba. La chaqueta me quedaba un poco holgada en los hombros. Los años me han consumido un poco la carne, pero me abotoné hasta el cuello. Me miré al espejo y me recogí el cabello blanco en un rodete apretado, sin dejar ni un pelo suelto. Ya no parecía la abuelita que hace mole. Parecía la mujer que podía cerrar un trato con una mirada. Salí de la habitación en silencio. La casa estaba en esa quietud pesada de los que duermen sin conciencia. Pasé por la puerta del cuarto de Julián y Vanessa. Se escuchaban los ronquidos suaves de mi hijo. Dormían el sueño de los injustos, creyendo que el dinero robado les había comprado tranquilidad eterna. Bajé las escaleras evitando el tercer escalón, el que siempre crujía. Salí a la calle justo cuando el sol empezaba a pintar de rosa las nubes sobre el golfo. No pedí taxi por aplicación. Caminé hasta la avenida y tomé uno de sitio, como siempre lo había hecho. «A la notaría 14, joven», le dije al conductor. El aire de la mañana me limpió los pulmones. Mientras el taxi avanzaba por el malecón, revisé mentalmente mi lista. El dinero ya estaba perdido en manos de ellos, pero la casa y los locales eran sagrados. Vanessa había dicho, «Usted ya no los iba a usar». Esa frase seguía siendo mi gasolina. Llegué al despacho de Ernesto Trejo antes de que abrieran la persiana metálica. Cuando su secretaria llegó, se sorprendió al verme parada allí, firme como una estatua de sal. «Doña Adelaida, el licenciado apenas va llegando». «No te preocupes, hija. Yo lo espero. Tengo toda la paciencia que a los jóvenes les falta». Ernesto llegó 5 minutos después, con los ojos rojos y una carpeta bajo el brazo. Al verme, su cara de preocupación se transformó en respeto. Me hizo pasar a su oficina, que olía a tabaco viejo y cera para madera. «Madrina, preparé todo lo que me pidió anoche», dijo,
extendiendo los documentos sobre el escritorio de caoba. Aquí está la revocación del poder notarial que le otorgó a Julián hace 3 años. Y aquí está la constitución del patrimonio familiar y el usufructo vitalicio de la casa y los locales. Leí cada línea con la atención de quien busca gorgojos en el arroz. Mis ojos, aunque cansados, no dejaban pasar ni una coma. Ernesto, quiero que agregues una cláusula, dije señalando el párrafo sobre la propiedad. Especifica que cualquier intento de venta, hipoteca o gravamen por parte de terceros, sin mi firma presencial y huella dactilar, será considerado nulo y fraudulento de origen. Eso es redundante, madrina. La ley ya lo protege, pero si la hace sentir más segura, no es por seguridad, Ernesto, es por claridad. Quiero que si algún día intentan algo, el juez no tenga ni media duda de mi voluntad. Firmé los papeles con fuerza, tanta que casi rasgo la hoja con la pluma. Al estampar mi huella con la tinta azul, sentí que estaba clavando una estaca alrededor de mi vida. Julián ya no tenía poder legal sobre mí. Ya no podía firmar trámites en mi nombre. A partir de este segundo, legalmente, era un extraño en mis asuntos financieros. ¿Y sobre el incidente del dinero?, preguntó Ernesto con delicadeza mientras secaba el sello. De eso se encarga el banco, hijo. Y el destino. Tú solo guarda estos papeles en tu caja fuerte más segura. Que no salgan de aquí a menos que yo venga en persona. Salí de la notaría a las 10 de la mañana. El sol ya picaba. Mi teléfono vibró en mi bolsa. Era un mensaje de texto del banco, una notificación automática de seguridad que tengo activada. Intento de cargo por 45.200 MXN en tienda departamental Liber, rechazado. Cuenta bajo investigación por protocolo de fraude. Sonreí. La primera ficha del dominó acababa de caer. Regresé a casa con calma. Entré por la puerta principal y el cambio de ambiente fue inmediato. La tensión flotaba en el aire como humo denso. Vanessa estaba en la sala, caminando de un lado a otro con el teléfono pegado a la oreja, vestida con una bata de seda que seguramente había comprado ayer. Julián estaba sentado en el sofá, pálido, mirando su propia tarjeta de débito como si fuera un artefacto alienígena. «¡Es que no puede ser!», gritaba Vanessa al teléfono. «Tengo límite de sobra. Hice una compra ayer y pasó perfectamente. ¿Cómo que bloqueo preventivo? Quiero hablar con un supervisor, niña estúpida». Me quité el saco negro con lentitud y lo colgué en el perchero de la entrada. Pasé junto a ellos sin decir una palabra, dirigiéndome a la cocina. «Mamá», Julián alzó la voz temblorosa, «¿llegaste a ir al banco hoy?». Me detuve en el umbral de la cocina. Me giré despacio. Mi cara era un muro de piedra. «Buenos días a ti también, hijo. Fui a misa y a caminar. ¿Por qué? ¿Necesitas algo?». «Es que las tarjetas no pasan», balbuceó él. «La de la cuenta nueva de la empresa. Intenté pagar el seguro de la camioneta y me la rebotó. Y Vanessa quiere comprar unos muebles en línea y tampoco pasa». Vanessa colgó el teléfono con furia, tirándolo sobre el cojín. «Es este banco tercermundista», exclamó, mirándome con desdén. «Seguro detectaron un movimiento grande ayer y por seguridad bloquearon todo. Son unos inútiles. Tengo que ir a la sucursal a gritarles un poco para que desbloqueen». «Seguro es eso», dije con una voz tan dulce que parecía almíbar envenenado. «Los bancos son muy quisquillosos con el dinero que aparece de repente. Tienen sistemas muy inteligentes». Vanessa me miró con los ojos entrecerrados, como si intentara descifrar un idioma que no conocía. Por primera vez noté una chispa de duda en su arrogancia, pero la apagó rápido. «Ay, suegra, no empiece con sus teorías de conspiración. Es un trámite burocrático. Ahorita me arreglo y voy a arreglarlo. Julián, ve tú a la agencia de coches. Diles que el pago del anticipo se va a reflejar mañana, que no cancelen la reserva de la camioneta». Me metí a la cocina y empecé a preparar mi desayuno. Unos huevos con chorizo, bien picosos. El olor a grasa y chile llenó la casa. Escuché a Vanessa resoplar desde la sala. «¡Qué asco! ¡Otra vez esa peste a fonda!», gritó. «Julián, dile a tu madre que ventile». Normalmente yo habría corrido a abrir las ventanas, pidiendo disculpas, haciéndome pequeña. Hoy no. Hoy puse música en mi vieja radio. Unos boleros de Agustín Lara. Subí el volumen. Solamente una vez. Amé en la vida.
Me senté a comer en la mesa de la cocina, disfrutando cada bocado. Julián entró, se veía ojeroso. «Mamá, por favor, bájale a la música. Vanessa tiene jaqueca». «Esta es mi casa, Julián», dije, sin dejar de comer. «Y en mi casa se escucha música y se come con sabor. Si a Vanessa le duele la cabeza, que se tome una aspirina. O que se vaya a su empresa a descansar». Julián se quedó helado. Abrió la boca para decir algo, pero la cerró. Nunca me había escuchado hablar así, no con gritos, sino con una autoridad absoluta, tranquila. ¿Estás bien?», preguntó confundido. «Estoy mejor que nunca, hijo. ¿Tú estás bien? Te veo preocupado. ¿El negocio de importación no va como esperaban?». Él desvió la mirada. La culpa le roía, lo sabía, pero su cobardía era más fuerte. «Son problemas técnicos. Nada grave. Oye, mamá, sobre el dinero». «¿Sí? Necesitamos que firmes unos papeles. El contador dice que como el origen de los fondos venía de tu cuenta, necesitamos una carta de donación para justificar el ingreso ante Hacienda y que no nos cobren tantos impuestos. Es un trámite nada más». Dejé el tenedor sobre el plato. El sonido de la cerámica contra el metal fue seco, definitivo. Ahí estaba, la trampa final. Querían legalizar el robo para que, si yo reclamaba después, ellos tuvieran un papel firmado por mí diciendo que se los regalé. Me limpié la boca con la servilleta de tela, despacio, muy despacio. «No voy a firmar nada, Julián». «Pero mamá, es necesario. Si no, Hacienda nos va a quitar una parte». «Pues que se la quiten. Ustedes son empresarios modernos, ¿no? Sabrán cómo resolverlo. Yo, como dijo tu esposa, soy muy antigua para los negocios. Y mi firma ya no vale nada para ustedes. ¿O sí?». Julián se puso rojo. «No te pongas difícil. Ya lo tenemos. Solo es para regularizar». Dije que no. Me levanté y llevé mi plato al fregadero. «Y te aviso una cosa, Julián. Hoy vino el jardinero. Le dije que cambiara la cerradura del portón trasero. Las llaves que tienen ustedes ya no sirven para esa entrada». «¿Qué? ¿Por qué?». «Porque me gusta la seguridad. Y últimamente siento que entran y salen cosas de esta casa sin mi permiso». Salí de la cocina y me crucé con Vanessa, que bajaba las escaleras ya vestida, lista para ir al banco. Llevaba unas gafas de sol enormes y un bolso de marca que costaba lo que yo ganaba en 3 meses de venta de canela. «Ya me voy», anunció ella sin mirarme. «Julián, apúrate. No tengo todo el día. Suegra, si viene paquetería, reciba las cajas. Son mis vestidos para el crucero». Me detuve al pie de la escalera. La miré desde abajo, pero me sentí 3 metros más alta que ella. «No voy a estar, Vanessa». Ella se detuvo en seco y se bajó las gafas hasta la punta de la nariz. «¿Cómo que no vas a estar? ¿A dónde vas a ir? Si tú nunca sales». «Tengo cosas que hacer. Asuntos míos». «¿Asuntos? ¿Qué asuntos puede tener una señora de su edad que no sea ir a la farmacia?». Soltó una risa burlona. «Por favor, Adelaida, no sea ridícula. Quédese y reciba los paquetes. Son importantes». «Si son tan importantes, debiste quedarte tú a recibirlos. Yo no soy tu portera, ni tu secretaria, ni tu criada». El silencio que siguió fue absoluto. Hasta el zumbido del refrigerador pareció detenerse. Vanessa abrió la boca, indignada. Sus mejillas se tiñeron de un rojo furioso bajo el maquillaje. «¿Cómo se atreve a hablarme así? Nosotros la mantenemos. Vivimos aquí para cuidarla. Viven aquí porque no pagan renta». La corté, con la voz fría como el hielo. «Viven aquí porque yo se los permito. Y sobre mantenerme. Creo que con 2 millones de pesos de mis ahorros me estoy manteniendo yo sola bastante bien, ¿no crees?». Vanessa dio un paso atrás, como si le hubiera dado una bofetada. Julián llegó corriendo al escuchar el tono de voz. «¿Qué pasa? ¿Por qué pelean?». «Tu madre», dijo Vanessa, señalándome con un dedo de uña acrílica temblorosa. «Se ha vuelto loca. Nos está faltando al respeto». «El respeto se gana, Vanessa. Y se pierde muy rápido», dije. Me acerqué a ella, invadiendo su espacio por primera vez. Olía a perfume caro y a miedo. «Vayan al banco. Corran. El señor Ramírez los debe estar esperando con ansias». «¿Conoce al gerente?», preguntó Vanessa, con un hilo de voz atando cabos por fin. «Desde hace 30 años. Es un hombre muy meticuloso. Le gustan los números claros y odia a los ladrones». No dije más.
Me di la media vuelta y subí las escaleras hacia mi habitación, con la espalda recta y el paso firme. Sentí sus miradas clavadas en mi nuca. Sentí su confusión transformándose en pánico. Escuché murmullos agitados abajo. «¿Qué quiso decir con eso?», decía Vanessa, su voz subiendo de tono. «Julián, ¿tú crees que ella...?» «No sé, Vane. Vámonos ya. Tenemos que sacar ese dinero y moverlo a otra cuenta antes de que se ponga peor. Es que si habló con el gerente nos pueden bloquear de verdad. ¡Muévete, inútil!». Oí el portazo de la entrada y el motor del coche rugiendo al salir a toda velocidad. Me asomé por la ventana de mi cuarto y los vi alejarse. Iban directo a la boca del lobo. No sabían que el bloqueo no era un error del sistema. No sabían que al entrar a esa sucursal no iban a encontrar una ventanilla de servicio al cliente, sino una oficina cerrada y, muy probablemente, a un par de agentes esperándolos para hacer preguntas incómodas sobre la procedencia de los fondos. Me senté en mi sillón y tomé mi tejido. Mis manos no temblaban. Sentí una paz extraña, la paz que se siente cuando uno deja de nadar contra la corriente y empieza a dirigir el río. Miré el reloj. Eran las 11:30. En media hora estarían frente al escritorio del señor Ramírez. Sonó el teléfono de la casa otra vez. Lo dejé sonar. 1, 2, 3, 4 veces. Finalmente, contestó la grabadora. «Señora Adelaida, habla Lucía de la agencia de viajes. Tenemos un problema con la reserva del crucero a nombre de la señora Vanessa Ortiz. La tarjeta con la que se hizo el pago ha sido reportada como fraudulenta y la naviera ha cancelado los boletos automáticamente. Necesitamos que se comuniquen urgente para aclarar la situación o perderán el depósito». Escuché el mensaje y solté una carcajada corta y seca. El crucero se había hundido antes de zarpar. Me levanté y fui hacia el pasillo. Había un cuadro colgado allí, una foto vieja de la inauguración de El Grano de Oro. Yo salía joven, fuerte, cargando un costal, sonriendo con orgullo. Durante años, pasé por delante de esa foto sin mirarla, sintiéndome una sombra de esa mujer. Hoy la miré y le guiñé un ojo. «Ya volví», susurré. El sonido de un coche de policía a lo lejos, con su sirena lúgubre, empezó a crecer en el barrio. No sabía si venían para acá o si era casualidad, pero el sonido me pareció la banda sonora perfecta para el final de su fiesta. La casa estaba en silencio, pero ya no era un silencio vacío. Era el silencio de un trono recuperado. Me fui a la cocina a servirme otro café. Esta vez le puse un chorrito de licor de anís. Me lo merecía. La ejecución silenciosa había terminado. Ahora empezaba el ruido y yo tenía palco de primera fila. Fin del capítulo 3. El teléfono sonó a las 12:15, rompiendo la paz que había logrado construir con mi café y el silencio de la casa. No era un timbre normal. Sonaba urgente, insistente, como el llanto de un niño que se ha caído y se ha raspado las rodillas. Dejé la taza sobre la mesa con una calma que me sorprendió hasta a mí misma. Sabía quién era. Sabía dónde estaban, y sabía que el tiempo de las lecciones suaves había terminado. Levanté el auricular, y antes de que pudiera decir una palabra, la voz de Julián estalló al otro lado, aguda y quebrada por el pánico. «Mamá, mamá, tienes que venir», gritaba, y de fondo se escuchaban voces graves, radios de seguridad y el sonido inconfundible del miedo. «No nos dejan salir, están diciendo que somos delincuentes. Mamá, por favor». «Calma, Julián. Respira», dije, mirando mis uñas, limpias y cortas, esas que ya no cargaban cajas pero sostenían el peso de la verdad. «¿Dónde están?» «En el banco, en la oficina del señor Ramírez», sollozó. Vanessa intentó gritarles y llamaron a la seguridad. Dicen que el dinero está boletinado por la unidad de inteligencia financiera». «Mamá, dicen que es lavado de dinero. Tienes que venir a decirles que tú nos lo diste. Ven a aclarar este error». Hubo un forcejeo y luego la voz de Vanessa, chillona y desesperada, arrebató el teléfono. «Suegra, deje de hacerse la interesante y venga ahora mismo», bramó, aunque le temblaba la voz. «Estos idiotas nos tienen retenidos. Dígales que usted nos prestó el capital para la empresa. Si no viene, nos van a llevar al Ministerio Público». Suspiré, un sonido largo que expulsó los últimos restos de lástima que podía tener. «Voy para allá», dije secamente. «Apúrese, tome un taxi».
Iré a mi paso, Vanessa. A mi paso. Colgué. No corrí. Fui a mi habitación. Me retoqué el labial color terracota que siempre usaba para las reuniones con los proveedores difíciles y tomé mi bolsa. Dentro llevaba los papeles que Ernesto, el notario, me había entregado esa mañana. Eran mi escudo y mi espada. Salí a la calle. El calor de Veracruz al mediodía era aplastante. El sol rebotaba en el asfalto haciendo bailar el aire, pero yo sentía un frío glacial en el estómago. Paré un taxi con la mano alzada, firme. Al banco del centro, joven. Sin prisa, pero sin pausa. Mientras el coche avanzaba por el boulevard, viendo el mar picado a mi derecha, pensé en todas las veces que perdoné. Perdoné cuando Vanessa tiró mis macetas porque atraían mosquitos. Perdoné cuando Julián olvidó mi cumpleaños 3 años seguidos. Perdoné que me quitaran mi voz en mi propia casa. Pero el robo planificado con alevosía, aprovechándose de mi supuesta vejez, eso no tenía perdón. Eso tenía consecuencias. Llegué a la sucursal. Las puertas de cristal automáticas se abrieron soltando una bocanada de aire acondicionado que me heló el sudor de la frente. El ambiente adentro era tenso. Los cajeros miraban de reojo hacia la oficina de la gerencia, que tenía paredes de vidrio. Ahí estaban. Julián estaba sentado en una silla baja, con la cabeza entre las manos, la camisa empapada de sudor en la espalda. Vanessa estaba de pie, manoteando frente al escritorio del señor Ramírez, con el rímel corrido y el peinado de salón deshecho. 2 guardias de seguridad armados custodiaban la puerta de la oficina. Caminé hacia ellos. El sonido de mis tacones bajos resonó en el piso de mármol. Clac, clac, clac. El sonido de la autoridad. El señor Ramírez me vio a través del cristal y se puso de pie inmediatamente. Hizo una seña a los guardias para que me dejaran pasar. Abrí la puerta y el silencio cayó sobre la habitación como una losa de concreto. ¡Mamá! Julián se levantó de un salto con los ojos rojos. ¡Gracias a Dios! ¡Diles! ¡Diles que todo es un malentendido! Vanessa se giró, con los ojos inyectados en furia y miedo. «Al fin llega», escupió. «Dígale a este empleaducho que desbloquee mis cuentas y nos deje ir. Es mi dinero». El señor Ramírez, un hombre canoso y serio que había visto crecer mi fortuna peso a peso, me miró con respeto y me ofreció la silla principal frente a su escritorio. «Doña Adelaida, tome asiento, por favor. ¿Quiere un vaso de agua?» «Gracias, Ramírez. Un agua estaría bien». Me senté con la espalda recta, cruzando las manos sobre mi regazo. Julián y Vanessa me miraban, esperando que sacara la varita mágica, que volviera a ser la mamá tapadera que arreglaba sus desastres. Ramírez volvió con el agua y se sentó. Abrió una carpeta sobre su escritorio. Había fotos de los fajos de billetes y copias de los depósitos realizados por Vanessa y Julián. «Señora Adelaida», empezó Ramírez con tono oficial. «Como le informé por teléfono, el sistema de seguridad detectó que los billetes de la serie Alfa 7, que usted retiró ayer bajo protocolo de custodia para una compra inmobiliaria, fueron depositados esta mañana en 3 cuentas diferentes. Una a nombre de Moda Global Viagshota, otra a nombre de una agencia de viajes y otra en una concesionaria automotriz». Ramírez hizo una pausa y miró a Vanessa por encima de sus lentes. «La señora aquí presente alega que usted le entregó voluntariamente el efectivo, la totalidad de sus ahorros de retiro, para...». Miró sus notas con incredulidad. «Inversiones de alto riesgo y gastos personales». Vanessa intervino, golpeando la mesa. «Y es verdad, ella nos lo dio. Es una anciana, se le olvidan las cosas, pero ella nos lo dio ayer en la casa. Dígale a Adelaida, dígale que nos dio el dinero para el negocio». Miré a Vanessa. Por primera vez, vi el terror puro detrás de su máscara de arrogancia. Sabía que si yo decía no, su vida de fantasía se acababa. «Adelaida, por favor», suplicó Julián, acercándose a mí y tomándome la mano. Su palma estaba fría y húmeda. «Si no dices que nos lo diste, nos van a procesar por fraude y abuso de confianza equiparado. Es cárcel, mamá, cárcel». Retiré mi mano de la suya suavemente, como quien se quita una pelusa del vestido. «Julián, hijo», dije con voz suave. «¿Recuerdas cuando tenías 10 años y robaste los cambios de la tienda para comprar dulces?» «¿Qué? Mamá, ¿qué tiene que ver eso ahora?», preguntó, desesperado. «Te dije que robar era malo. Te dije que el dinero se gana con sudor,
no con la mano larga. Me giré hacia el señor Ramírez. La habitación parecía encogerse. Señor Ramírez, ayer retiré ese dinero, fruto de 40 años de cargar costales y respirar polvo, con un propósito específico: comprar el local contiguo al mío para asegurar mi vejez. Guardé el dinero en mi caja fuerte. Esta mañana la caja estaba vacía. ¡Mentirosa!, gritó Vanessa, lanzándose hacia mí, pero uno de los guardias la detuvo del brazo. «Vieja bruja mentirosa, tú sabías, tú nos viste celebrar, nos diste el dinero porque ya no sirves para nada». «Siéntese, señora», ordenó el guardia, obligándola a retroceder. «Continúe, doña Adelaida», dijo Ramírez tomando nota. «No firmé ningún documento de préstamo», proseguí, ignorando los gritos de mi nuera. «No autoricé ninguna transferencia a esa empresa de papel. Y definitivamente no autoricé que mis ahorros para medicinas y comida se usaran para un crucero de lujo ni para una camioneta del año». Julián se desplomó en la silla, tapándose la cara. «Mamá, ¿por qué nos haces esto?», gimió. «Somos tu familia». «Exacto, Julián. Son mi familia, y por eso me duele más que a nadie». Mi voz se endureció, perdiendo la suavidad. «Me robaron. Entraron a mi habitación, violaron mi seguridad y se llevaron mi vida en una bolsa, diciéndome en la cara que yo ya no la iba a usar. ¿Creyeron que por ser vieja soy estúpida? ¿Creyeron que no me iba a defender? Pero lo íbamos a devolver», chilló Vanessa. «Iba a ser una inversión». «Una inversión en zapatos y viajes no tiene retorno, niña tonta», le respondí cortante. «El banco hizo su trabajo. Los billetes estaban marcados porque yo pedí que lo estuvieran. Sabía que había ratas rondando mi queso, pero nunca pensé que las ratas durmieran en el cuarto de al lado». Ramírez cerró la carpeta con un golpe seco. «Bien, con su declaración, doña Adelaida, el protocolo cambia de sospecha a confirmación de ilícito. Tengo la obligación de entregar a los retenidos a las autoridades ministeriales que vienen en camino. El fraude bancario con recursos de procedencia ilícita y el abuso contra personas de la tercera edad son delitos graves sin derecho a fianza inmediata». El color abandonó el rostro de Vanessa. Se veía gris, pequeña, patética. «No, no puede ser», susurró ella. «Julián, haz algo». «¿Qué quieres que haga, Vanessa?», gritó él histérico. «Mi madre nos acaba de denunciar». «Yo no los denuncié», dije poniéndome de pie. «Ustedes se denunciaron solos al meter dinero robado al sistema bancario. Yo solo vine a decir la verdad». Me acerqué a la ventana de cristal y miré hacia el vestíbulo del banco. 2 oficiales de policía estaban entrando, hablando con la recepcionista. «Mamá». Julián se tiró a mis pies, abrazando mis piernas. Lloraba como cuando era niño. «Perdóname, te lo juro, te devolvemos todo. Vendo el coche, vendemos todo, pero no dejes que nos lleven. No aguantaría la cárcel, mamá. Por favor». Lo miré desde arriba. Era mi sangre, mi único hijo. El dolor en mi pecho era real, agudo, como una astilla en el corazón. Pero recordé la frase: «Usted ya no los iba a usar de todas formas». Recordé el desprecio. Si los salvaba ahora, nunca aprenderían. Si los salvaba ahora, volverían a hacerlo en cuanto yo cerrara los ojos para siempre. «Levántate, Julián», ordené. «Ten un poco de dignidad». Él se puso de pie, sorbiendo los mocos, temblando. «Señor Ramírez», dije, sin dejar de mirar a mi hijo. «¿Cuánto tiempo tardan en llegar los oficiales aquí adentro?» «Están en el vestíbulo, doña Adelaida». 2 minutos. «Deme un minuto a solas con ellos». Ramírez asintió, dudoso, pero hizo una seña a los guardias para que se mantuvieran alerta y salió de la oficina, cerrando la puerta. El silencio volvió, pero ahora olía a miedo rancio. Saqué de mi bolsa el sobre manila que me dio Ernesto. «Escuchen bien, porque no lo voy a repetir», dije poniendo el sobre la mesa. «El dinero ya no existe para ustedes. El banco lo va a retener como evidencia y, con suerte, me lo devolverán en unos meses. Pero sus cuentas, las suyas personales, van a quedar congeladas por la investigación». Se quedaron sin un centavo. Vanessa sollozó, tapándose la boca. «Pero eso no es lo peor», continué, sacando el documento con el sello notarial fresco. «Hoy en la mañana revoqué el poder que te di, Julián, y constituí el patrimonio familiar sobre mi casa y mis locales». ¿Qué significa eso?», preguntó Julián.
Significa que ya no tienen ningún derecho sobre mi casa, ni tú, ni mucho menos ella. Y hay una cláusula más. He cambiado el testamento. Si yo muero, la casa se vende, y el dinero va íntegro a la beneficencia pública y a un fondo de becas para estudiantes pobres. Ustedes no van a ver ni un ladrillo de esa casa. ¡Nos estás desheredando!, gritó Vanessa incrédula. Es ilegal. Es mi dinero. Es mi casa. Es mi voluntad, dije golpeando la mesa con el dedo índice. Y tengo algo más que decirles. He cambiado la cerradura. Cuando salgan de donde sea que los lleven, si es que salen, no intenten ir a mi casa. Sus cosas están en cajas en la cochera. Si intentan entrar, llamaré a la policía por allanamiento. Mamá, ¿nos estás echando a la calle? Julián parecía un fantasma. Ustedes me echaron de mi propia vida cuando decidieron que yo ya no servía. Ustedes me robaron el techo de mi seguridad. Yo solo les estoy devolviendo el favor. Son jóvenes, ¿no? Mueven el mundo, ¿verdad? Pues muévanse. Busquen trabajo. Renten un cuarto. Vivan la realidad que yo viví a su edad. La puerta se abrió. El señor Ramírez entró acompañado de 2 oficiales de policía con uniformes azules y rostros serios. «Señora, ¿todo bien?», preguntó un oficial. Miré a Julián. Sus ojos me suplicaban una última vez. Miré a Vanessa, derrotada, destruida. «Sí, oficial, todo está claro. Estos señores tienen algo que explicar sobre unos depósitos irregulares». «No, mamá. Espera», gritó Julián mientras el oficial le tomaba el brazo y le colocaba las esposas. El sonido metálico del clic fue el sonido más triste y satisfactorio que había escuchado en años. «Es un error. Es un error», gritaba Vanessa mientras una oficial mujer la esposaba. «Mi suegra está loca. Adelaida, diles la verdad». Me acerqué a Vanessa, a centímetros de su cara. «La verdad, Vanessa, es que tenías razón en una cosa». Ella se detuvo, jadeando, con la esperanza brillando en sus ojos por un segundo. «¿Qué?», preguntó. «Dijiste que el dinero estaba estancado y que necesitaba movimiento». Sonreí, una sonrisa fría y terrible. «Pues felicidades. Ahora el dinero se ha movido, y ustedes también se van a mover, directo a la celda preventiva». Los oficiales comenzaron a empujarlos hacia la salida. Julián lloraba a gritos, llamándome. Vanessa maldecía. La gente en el banco miraba la escena con morbo, algunos grababan con sus celulares. Yo me quedé parada en la oficina, viendo cómo se llevaban a los 2 parásitos que habían succionado mi energía durante años. No sentí culpa. Sentí una ligereza en los hombros que no sentía desde hacía décadas. El señor Ramírez se acercó a mí. «Doña Adelaida, lamento mucho que haya tenido que pasar por esto. Sé que es su hijo. Es mi hijo, Ramírez. Pero primero soy yo, y hoy por primera vez en mucho tiempo me elegí a mí. ¿Qué hacemos con el proceso legal?», preguntó él en voz baja. «Si usted retira los cargos en unos días, podrían salir bajo reservas». Miré hacia la puerta por donde habían salido. «Deje que pasen el fin de semana en los separos, Ramírez. Que sientan el calor, que coman mal, que duerman en el suelo, que sepan lo que es no tener nada. El lunes vendré a hablar sobre el perdón. Pero el perdón, amigo mío, va a tener un precio muy alto». Tomé mi bolsa y mi sobre Manila. «Ahora, si me disculpa, tengo que ir al mercado. Tengo que comprar ingredientes frescos. Esta noche voy a cenar sola, y quiero que mi cena sepa a victoria». Salí del banco con la cabeza alta. El sol de la tarde me golpeó la cara, pero ya no me molestaba. Era el sol de mi nueva vida, una vida donde nadie, nunca más, me diría que yo ya no servía para nada. Caminé hacia la parada de taxis. Mi teléfono volvió a sonar. Era un número desconocido, seguramente algún abogado de oficio o Vanessa gastando su llamada permitida. Apagué el celular y lo guardé en el fondo de la bolsa. El silencio que siguió fue, sencillamente, delicioso. La mañana del lunes amaneció con un silencio tan puro que casi podía escucharse el polvo caer sobre los muebles. No era ese silencio tenso y cargado de reproches mudos que había habitado mi casa durante los últimos 5 años, cuando Vanessa y Julián vivían aquí. No, este era un silencio limpio, fresco, como de sábanas recién lavadas y secadas al sol. Me desperté a las 6 sin necesidad de despertador, y por primera vez en mucho tiempo, no sentí el peso en el pecho de tener que esconderme en mi propia cocina para no molestar. Bajé las escaleras en bata,
tarareando una canción vieja. La cafetera gorgoteaba alegremente, y el aroma a café de olla, con su toque de piloncillo y canela, invadió cada rincón. Abrí las ventanas de par en par. Dejé que el aire húmedo y salado del puerto entrara y barriera con el olor rancio de perfumes caros y mentiras que ellos habían dejado impregnado en las paredes. Me senté en mi sillón favorito, el que da al jardín. Desde allí veía mis macetas. Vanessa había tirado mis geranios hace meses porque decía que se veían de pueblo. Hoy pensaba ir al vivero a comprar 2 docenas. Iba a llenar la casa de flores, de vida, de colores chillantes si me daba la gana. El teléfono sonó a las 9 en punto. Era el licenciado Trejo. «Buenos días, madrina». «¿Cómo amaneció?» «Como si tuviera 20 años menos, Ernesto». «¿Alguna novedad?» «El banco liberó sus cuentas hace 1 hora. La Fiscalía aceptó el acuerdo reparatorio preliminar, dado que usted es la víctima y solicitó clemencia condicionada. El dinero bloqueado regresa a su fondo de inversión hoy mismo». Suspiré, sintiendo que los hombros me bajaban 3 centímetros de puro alivio. Mis ahorros, mi esfuerzo de 40 años, volvían a casa. ¿Y ellos?, pregunté, con la voz firme pero con ese nudo en la garganta que solo una madre conoce. Salieron hace media hora. El señor Ramírez retiró los cargos bancarios porque recuperaron los fondos íntegros, pero tienen antecedentes penales ahora. Y madrina, se ven mal. Pasaron un fin de semana muy duro en los separos preventivos. Está bien, Ernesto. Gracias. Nos vemos en la notaría al mediodía para firmar la compra del local, porque ese trato sigue en pie. Colgué. Bebí un sorbo largo de café. La casa era mía de nuevo. Mi dinero era mío de nuevo. Pero faltaba cerrar el último ciclo. Faltaba verlos a los ojos una última vez, no como la víctima, sino como la jueza de sus destinos. No tuve que esperar mucho. A las 10:30, el timbre de la reja sonó tímidamente. No era el timbrazo imperioso de Vanessa ni el despreocupado de Julián. Era un toque breve, temeroso. Me asomé por la ventana. Ahí estaban. Julián llevaba la misma ropa del viernes, arrugada y sucia. Vanessa, la altiva Vanessa, parecía un espantapájaros desarmado, sin maquillaje, con el cabello enmarañado y los ojos hinchados de tanto llorar. No traían coche. Seguramente se había quedado en el corralón o tuvieron que venir en camión. Salí al patio, pero no abrí la reja. Me quedé del lado de adentro, con los barrotes de hierro forjado entre nosotros. Ellos, afuera en la calle bajo el sol inclemente. Yo, adentro, en la sombra fresca de mi propiedad. «Mamá», dijo Julián. Su voz era un hilo roto. Intentó acercarse, pero se detuvo al ver mi expresión. «Adelaida», susurró Vanessa, bajando la cabeza. Ya no había rastro de la mujer que me miraba por encima del hombro. «Se ven terribles», dije, sin abrir el candado. «Fue un infierno, mamá», sollozó Julián. «Había gente horrible ahí adentro. Dormimos en el piso. No nos dieron de comer nada decente. Pensé que nos iban a matar. El hambre y el suelo duro son grandes maestros, hijo. Yo dormí en el suelo del mercado muchas veces para cuidar la mercancía cuando empezaba. Nunca me morí por eso». «Ya entendimos, suegra. De verdad», dijo Vanessa con la voz temblorosa. «Cometimos un error. Fuimos unos estúpidos. Solo queremos entrar, bañarnos, comer algo. Por favor». Me crucé de brazos y los miré fijamente. «No». La palabra cayó como una guillotina. Ellos parpadearon, incrédulos. «¿Cómo que no?», preguntó Julián. «Mamá, ya nos soltaron. Ya pasó todo. Para ustedes pasó el susto. Para mí pasó la venda de los ojos». Saqué una llave de mi bolsillo. «Esta es la llave del candado, pero no la voy a usar. Sus cosas, como les advertí, están en esas cajas de cartón que ven ahí, junto a la banqueta». El jardinero las sacó temprano. Miraron a su derecha. Había una pila de cajas selladas con cinta canela. Toda su vida de lujos, sus ropas de marca, sus zapatos italianos, reducidos a cartón barato en la vía pública. «Adelaida, no tenemos a dónde ir», suplicó Vanessa llorando abiertamente. «Nos bloquearon las cuentas personales también. No tenemos dinero ni para un hotel. Tienen salud, tienen juventud, y según ustedes, tienen una mentalidad moderna para los negocios. Úsenla». Julián se agarró de los barrotes. «Mamá, por piedad, soy tu hijo. Y porque soy tu madre, Julián, voy a hacer lo que debí hacer hace 20 años. Voy a dejarte crecer.
Mientras yo te resuelva la vida, seguirás siendo un niño con canas. Me acerqué un paso más, mirándolo a los ojos con una tristeza infinita pero necesaria. El amor de madre no es ser tapadera de sinvergüenzas. Les pagué la fianza administrativa para que no se fueran a juicio largo. Ese fue mi último regalo. Les costó 50,000 pesos. Considérenlo su herencia anticipada. ¿Y qué vamos a hacer?, gritó Vanessa, con un destello de su antigua histeria. Trabajar, respondí con calma. En el mercado siempre buscan cargadores, Julián. Pagan el día al contado. Y tú, Vanessa, sé que sabes usar muy bien las manos para maquillarte. Quizás en alguna estética de barrio necesiten ayudante. Empiecen de cero, como lo hice yo. Les di la espalda. Escuché a Julián gritar: «¡Mamá!», un grito desgarrador, pero no me detuve. Caminé hacia la entrada de la casa, sintiendo que cada paso me costaba un mundo, pero sabiendo que si volteaba, si cedía, los condenaba a ser inútiles para siempre. Entré y cerré la puerta principal. Me recargué en la madera y dejé salir un suspiro largo. Me dolía el corazón. Sí, pero era un dolor limpio, el dolor de curar una herida infectada. Al mediodía, llegué a la notaría del licenciado Trejo. Iba vestida con mi mejor vestido azul, peinada y perfumada. Ernesto me recibió con un abrazo. ¿Lista, madrina? Más lista que nunca, hijo. Firmamos las escrituras. El local contiguo a El Grano de Oro era oficialmente mío, pero no iba a ampliar la bodega de especias. Tenía otro plan. Durante años vi cómo muchas mujeres de mi edad, viudas o jubiladas, se sentaban en las bancas del parque a ver pasar la vida, sintiéndose invisibles, sintiéndose como Vanessa decía que yo era, inútiles. Mujeres que sabían tejer, cocinar, administrar, curar con hierbas, pero que el mundo moderno había desechado. «Ernesto, quiero registrar el nombre del nuevo negocio», le dije mientras guardaba la carpeta. «¿Cómo se llamará? ¿Almacenes Adelaida? No. Se llamará La Sabiduría de la Abuela. Va a ser una cooperativa». Esa misma tarde fui al mercado. El rumor de lo que había pasado con mi hijo y mi nuera ya había corrido como pólvora. En los pueblos y barrios, las paredes oyen. Mientras caminaba por los pasillos llenos de costales de frijol y chiles secos, noté las miradas. No eran de lástima, eran de respeto, de asombro. «Buenas tardes, doña Adelaida», me saludó don Chuy, el carnicero, quitándose el sombrero. Supe que puso orden en su casa. «Así es, Chuy. A veces hay que podar el árbol para que siga dando fruta». Llegué a mi nuevo local. Estaba sucio y polvoriento. Abrí la cortina metálica con estruendo. El ruido hizo que varias cabezas se giraran. Ahí, en medio del polvo, visualicé todo. Una cocina industrial al fondo. Mesas largas al frente. Venderíamos comida casera, de esa que tarda horas en hacerse. Mole, pipián, adobos. Pero también venderíamos manualidades, tejidos, conservas. Y lo más importante, solo contrataría a mujeres mayores de 60 años. «¿Necesita ayuda, doña Ade?», preguntó una voz a mis espaldas. Era Rosario, una vecina de mi calle. Tiene 68 años y vive sola desde que sus hijos se fueron al norte. Siempre la veía triste, barriendo su banqueta una y otra vez para matar el tiempo. «Sí, Chayo, necesito mucha ayuda. Voy a abrir un negocio y necesito una socia que sepa hacer ese arroz rojo que te queda tan bueno». Los ojos de Rosario se iluminaron como dos luceros. «¿De verdad? Pero si yo ya estoy vieja, Ade. Ya nadie me da trabajo». «Pues aquí la vejez es el requisito, mujer. Aquí las arrugas son el currículum. Véngase, ayúdeme a barrer esto. Tenemos mucho que hacer». En las semanas siguientes, mi vida se transformó. La soledad de mi casa se llenó con el bullicio del nuevo proyecto. La sabiduría de la abuela abrió sus puertas un mes después. Fue un éxito rotundo. La gente, cansada de comida rápida y plástica, hacía fila para probar un guiso que sabía a hogar, servido por mujeres que te trataban como si fueras su nieto. Julián y Vanessa intentaron buscarme 2 veces más. La primera vez, Julián vino a pedir dinero prestado solo para la renta. No le abrí. Le dejé una nota en el buzón con la dirección de una agencia de empleo temporal. La segunda vez, vi a Vanessa de lejos en el mercado.
Llevaba un uniforme de empleada de mostrador de una tienda de telas baratas. Se veía cansada, sin uñas postizas, con el pelo recogido en una cola simple. Nuestras miradas se cruzaron un segundo. Ella bajó la vista avergonzada y siguió acomodando rollos de tela. Sentí una punzada de compasión, pero también de orgullo. Estaba trabajando. Se estaba ganando su pan. Por primera vez en su vida, Vanessa estaba siendo una mujer real. Quizás, solo quizás, algún día me lo agradecería. Una tarde, ya pasados 6 meses, estaba haciendo el corte de caja en el local. El negocio prosperaba. Teníamos a 12 abuelas trabajando, riendo, sintiéndose útiles. Habíamos creado un fondo de ahorro para emergencias médicas de todas. Me senté en la mesa del fondo con mi café de olla. Miré mis manos. Esas manos manchadas con venas saltadas que Vanessa había despreciado tanto. Esas manos habían construido 2 imperios, uno de joven para criar a un hijo y otro de vieja para rescatarme a mí misma. Recordé la frase que detonó todo. Usted ya no los iba a usar de todas formas. Qué equivocada estaba. Los usé. Usé cada centavo para sembrar dignidad. Usé mi tiempo para crear comunidad. Usé mi experiencia para enseñar que no somos desechables. El señor Ramírez, el gerente del banco, entró al local a comprar su comida para llevar, como hacía todos los viernes. Doña Adelaida, qué gusto verla. El negocio va viento en popa, ¿eh? No me quejo, Ramírez. No me quejo. Por cierto, dijo bajando la voz, vi un movimiento en su cuenta de inversión. Los rendimientos de este mes fueron muy buenos. ¿Quiere reinvertirlos? Sonreí. Saqué mi libreta de notas, esa vieja libreta de cuero que me acompañó en las buenas y en las malas. No, Ramírez, esta vez no. Quiero retirar una parte. ¿Para qué, si se puede saber? Voy a viajar. Mis socias y yo estamos planeando irnos un fin de semana a la playa, todas juntas, a tomar piñas coladas y a que nos den masajes en los pies. Ramírez soltó una carcajada. Me parece excelente, doña Adelaida. Se lo han ganado. Cuando se fue, me quedé sola un momento. El sol del atardecer entraba por la puerta, bañando el local de una luz dorada y cálida. Cerré los ojos y respiré profundo. Olía a mole, a tortillas recién hechas, a café y a éxito. No sé cuánto tiempo me quede de vida. Pueden ser 10 años, pueden ser 2 días, pero una cosa es segura. No voy a pasarlo sentada esperando el final. Voy a gastarme hasta el último centavo de energía, de amor y de dinero que tenga. Porque la vida no se acaba cuando te salen canas. La vida se acaba cuando dejas de soñar. Y yo, Adelaida, a mis 72 años, apenas estoy empezando mi mejor aventura. Me levanté, cerré la libreta y apagué la luz del local. Afuera, la noche de Veracruz era fresca y llena de estrellas. Caminé hacia mi casa, con el paso firme, taconeando sobre la banqueta. Que el mundo se entere. Aquí no hay ninguna vieja inútil. Aquí hay una mujer que supo defender su trono. Y si alguien más intenta venir a decirme que mi tiempo ya pasó, que se prepare. Porque tengo la caja fuerte llena, la memoria intacta y, sobre todo, tengo el coraje de quien sabe exactamente cuánto vale. Y eso, queridos míos, no tiene precio.